Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. En el capítulo de hoy hablaremos sobre naturaleza y su misterio. Bill, ¿cómo estás? Hola Moon, excelente, muchas gracias. Esta noche está hermosa, estuvimos revisando los astros y nos dimos cuenta que están unidos en un lineamiento perfecto Urano, Marte y Plutón, Sí. que están junto a la constelación de Orión y en el centro también de la constelación de Orión estaba la Osa Menor. Increíble, o sea, esta noche está increíble. Sí. ¿Qué te parece el tema? Me parece muy interesante la naturaleza y su misterio. Claro, la naturaleza es bastante misteriosa, además que como que desde siempre nos ha traído cosas extrañas, ¿no? Como que ideas, historias, mitos, leyendas, pero también historias verdaderas, que es lo que más nos cuestiona el corazón. Pues es que realmente la naturaleza tiene un espíritu, ¿no? Llámese bosque, cueva, una selva, todo tiene un espíritu. Todo tiene su espíritu, Y sí entonces hoy señora. hablaremos sobre ese espíritu que lleva cada parque nacional, no solamente en territorio colombiano, sino en territorios extranjeros. Y también nosotros como que estamos conectados a ese espíritu de la naturaleza, ¿no? A veces siento que hay personas que creen que esto es charlatanería y que las comunidades indígenas no han hecho un mérito propio de un respeto. Gracias a ellos, hablando de eso un poco, gracias a ellos Bogotá ha sido salvada de 4 terremotos destructivos y una avalancha que iba a suceder, no me acuerdo, hace como 10 años. Ellos nos han salvado Varias veces. varias veces y se lo debemos de verdad a nuestra comunidad indígena. Gracias, mamos y Ujú. taitas. Sí, no, y es que ellos hablaremos en este capítulo finalizando el mismo. ¿Listo? Por si hay alguien que se quiere saltar, va a estar al final. ¿Listo? Entonces, arranquemos con lo primero. Empecemos por Estados Unidos, Bill. Bueno, vámonos para el Monte Washington. Es a lo largo del tiempo. El Monte Washington ha cobrado varias vidas, no solamente de aquellos excursionistas que desean conocer ese magnífico paisaje, sino que también han ocurrido asesinatos y crímenes que hasta el día de hoy no se les encuentra ninguna explicación. Y es que lo llamativo sobre todo de este monte, porque así se denomina, es que las personas que se sitúan o van allá dicen que el paisaje es muy bonito y toman muy buenas fotos. Pero de, digamos, de 1000 personas que vayan, siempre pasan 10 casos extrañísimos. De verdad, Sí, es un cuento, este es Monte curioso. Washington, ¿no? Y también nos vamos con otro monte, hoy estamos de monte en monte. Tiene su misterio el Monte Mm. Washington. Vamos con el Everest. Vamos con el Monte Everest. Aquellos hombres, ojo, que deciden desafiar esta gran montaña, y si es verdad, Mm. ven algunos con mucha tristeza y dolor que la misma les arrebata la gran ilusión. Ha cobrado vidas tanto de visitantes como de lugareños y guías que durante algunos tramos pierden tristemente la vida. Se dice que en esta montaña tan inhóspita se escuchan algunos lamentos o gritos en las noches. Supongo que se va entre el viento, así como entre la niebla. Ujú. Se sienten como si alguien lo vigilara y en todo momento aquellos que dicen aventurarse al subir a esta cúspide pues terminan en un final fatal muchas veces. Pues es que el tema con el Monte Everest, esto siempre ha existido, ¿no? Desde que no sé cuántos años las personas van y hacen como esta travesía, sobre todo a nivel mundial, no solamente los Sí. lugareños, sino en general es una montaña de reto. Y siento que a veces el hombre nos creemos como muy grandes y muy fuertes. Y lo que pasa es que yo pues pienso algo que es muy personal, porque pues para nosotros los indígenas las nieves son perpetuas, las nieves son sagradas, es un lugar Ujú. sagrado que pues el hombre debe respetar. Pero claro, como lo toman, porque pues voy a poner el ejemplo del caso, no es echarle la culpa a nadie, absolutamente nadie, me exonero de todo porque no se trata de eso. El chico que fue a los nevados, aquí el De él colombiano, vamos a hablar más tarde. que fue a los nevados con su novia y etcétera, y Ahorita bueno, les contamos esa historia. aquí en Colombia la parte de los nevados es un parte sagrada de los indígenas ancestralmente hablando. O Ujú. sea, esos territorios, cuando uno los va a pisar, uno tiene que tener completamente respeto. No estoy hablando expresamente de ellos, estoy hablando en En general. general, sí, es que el ser humano Entonces, no respeta. digamos, el Monte Everest tiene esa particularidad que son las montañas perpetuas de nieve más grandes del mundo. Ujú. Entonces, debe tener alguna parte sagrada muy importante que no se puede... Yo creo Y que es toda.
por eso es que yo creo que se queda con las almas, ¿sabes? Porque Sí, es como un pago que uno no, tiene y que es que hacer. los lugareños, hasta donde estoy investigando, ellos no hacen una prevención a los visitantes, ni dicen, no, es que usted tiene que pedir permiso Es y tal. correcto. Algunos indígenas aquí, en ciertos lugares que Sí, hemos ido, es verdad. ellos le avisan, le cuentan a uno como, venga, es que esto no es Ellos jugando, esto no es un chiste. Siento que en el Monte Everest no pasa eso. no, porque ya perdieron esa costumbre y eso que allá hay comunidades que Sí, me imagino claro, que sí, 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 son muy que está a la arraigadas de la entrada cultura. de la montaña. Pues yo me imagino que ellos sí les dirán, o sea, como pues Mm, tengan precaución, pero pues igual quién allá sabe, el quién terreno sabe. es muy agreste, Es muy fuerte. sí, es muy, ¿cómo es que se dice? Abrasivo, como muy agresivo con las personas. Y pues obviamente la gente se tiene que preparar durante el tiempo para pues subir allá. El que no va bien preparado, el que pues digamos sufre alguna una calamidad inesperada, porque puede suceder eso, ¿no? Que le suceda algo, que se corte el pie y con el frío no se cura, etcétera. Pasan Sí, muchas no, cosas. y es que los lugareños, por ejemplo, personas que ya dicen como, "Bah, pues yo ya me conozco de qué tramo a qué tramo, ha cobrado muchas vidas de igual de esta misma comunidad indígena, porque existe una comunidad indígena. Lo que pasa es que esto ya se volvió parte del paisaje y Sí, no se ya. respeta. Entonces, digamos que nosotros podemos encontrar miles y decenas de historias que han sucedido y le han arrebatado la vida a muchos escaladores, podríamos de alguna manera decirlo. Entremos con el siguiente. El Gran Cañón, ¿qué piensas del Gran Cañón Moon? A mí me da miedo, para serte honesta, me da miedo. Sí, es un terreno bastante tenebroso, ¿no? Como Me que da pánico, para serte honesto. esos como túneles tan profundos. No, y que el terreno es como nosotros, no, no sé, claro, no tiene la misma comparación de territorio, pero tiene alguna similitud con el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia, Sí, que claro. también de ese también hay cuento, Sí, hay porque varios son cuentos. lugares Inhóspitos. muy complicados, Agrestes, son son muy, muy demasiado complicados. agrestes. El Gran Cañón, pues algunas personas dicen aventurarse dentro de este gran paisaje natural y muchos de ellos, incluso sabiendo que pueden perderse, deciden aventurarse a entrar en este gran paraíso. Han ocurrido asesinatos y suicidios, claramente, porque pues la gente busca estos lugares para eso. Y en algunos casos se cree que muchas personas deciden quitarse la vida o seguir caminos infinitos los cuales no los llevan a casa. Y está el caso como por ejemplo el que fue retratado en una película 127 segundos con James Franco. ¿Te acuerdas que Muy, el uy, man no, eso es espantoso, o sea, no, que yo, genera demasiada no, ansiedad? yo nunca he visto esa película, para serte No, honesta, no, 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 no has nunca. tenido la Vi capacidad. la Sí, yo, entrevista real de este chico que le pasa esta historia, pero la película no, no es capaz. No, o sea, a mí me sí, sí, gustan genera un las poquito de cosas ansiedad. creepy y tal, pero esta película es que lo hace uno vivir en ese momento la escena y el Sí, es sufrimiento de angustiante. ese pobre hombre. Entonces es muy fuerte. Y es que no solamente los asesinatos o las cosas extrañas que suceden, sino que algo que yo alguna vez pensé, y hasta hace poquito lo documentaron, familiares de un chico, esto pasó hace mucho tiempo, esto no pasó hace 2 años, esto pasó más o menos hace como unos 25, ponle, unos 25 años, de 25 a 30 años. Resulta que una familia estadounidense decide pagar un tour en un helicóptero, pues para visitar y tal. Como por encimita, Sí, pues. y resulta que ese muchacho se le corrió la teja, se desabrochó el cinturón de seguridad en el helicóptero y se botó. Ay, no, pero... Y él había dejado una carta en la casa. Entonces, claro, O sea, ya lo tenía él ya tenía todo planeado. planeado. Hay Entonces, mucha porquería. él era un muchacho como, no puedo decir que era un adolescente, pero sí, pues era muy joven, tenía como 20, 21 años. Y decidió quitarse la vida. Después de ese caso que se volvió tan mediático en Sí, Estados sí, sí. Unidos, muchas familias empezaron a decir, no, es que mis sobrinas, es que tal, es que es muy fuerte. Lo mismo en el Monte Washington. En la década de los, no, de la década de los 40, unas adolescentes decidieron adentrarse pensando que era un chiste y resulta que una de ellas sí tenía la intención no solamente de desvivirse a sí misma, sino también a su familia, o sea, a su prima. O sea, la nena que iba Sí. acompañándola. Y Ok. quien descubre como toda la historia es el tío de ellas. Ay, no, terrible. Mm.
Y digamos, pues hablando de todo un poco, pienso que de pronto esos lugares tienen ese tema de atracción para ese tipo de personas, ¿no? Como que los llama, Sí, eso pasa mucho. como quien dice la naturaleza te llama, como que ven acá, amigo, y entrégate. Eso, ahorita vamos para ese lugar. Es que es para ese lugar que vamos. Entremos con las cuevas. Bueno, las cuevas. Aquí hay una historia muy interesante que habla acerca de Elena Carroll. Esto sucede en el año 2007 en Tailandia. Elena Carroll decidió entrar a una cueva en las cuales los lugareños la destinaron como la cueva de la muerte. Le advirtieron a Elena que no entrase por ningún motivo a aquella cueva, pero ella, omitiendo esta información de los lugareños, decidió entrar con un grupo de amigos. Eran 4 personas en algún punto de esta cueva que no medía más de 2 por 2 en algún momento. Esta se llena de agua a tal grado que inunda todos los canales que convergen en la cueva. Tristemente, ella falleció con sus otros amigos. Los encontraron días después a la entrada de la misma cueva, mojados y sin ningún tipo de signo vital. Tristemente es una Esto pasa fuerte mucho. realidad, claro, la Esto gente pasa un que montón. pues que es indomable y siente la necesidad de curiosear y eso, pero si los lugareños le advierten a la gente porque no le hacen caso. No, y es que en general lo que son las cuevas, no sé, pues digamos que es un espíritu, como podríamos decir, un Indiana Jones, pero ya mal, porque realmente la cueva, ellos le pusieron, le denominaron ese nombre, es porque existen personas que por cosas, o sea, que han entrado de una estatura como no muy alta, no muy pequeña, porque tienes que doblarte para poder entrar y en algún punto de una de las líneas de las cuevas logras pararte completo y al parecer hay unas estalactitas o unas piedras bonitas, ¿no? Y ya, y tú te Esa es devuelves. la idea. Entonces, pero digamos como en la mitad de la cueva existe Un río como subterráneo. sí, como un estanque. Y de un momento a otro eso se llena, Tiene que haber un río subterráneo para que suceda eso. necesariamente. Entonces ellos omitieron la información y dijeron, no, Claro, y seguramente será por momentos porque es que sí, claro, hay sí. cuevas que si lo hacen de noche, o sea, que sube como, por ejemplo, en el mar sube la marea de noche, pues las cuevas que son marítimas pues se tapan de agua. Ujú. Igual que puede ser porque pues no sé si en los ríos sea igual, pero me parece que no. Pero pues de pronto tiene algo que ver la hora. Puede ser, pero una triste historia. Vamos con Colombia. Bueno, en Colombia y en el Amazonas, que pues esto es una historia de la que ya hemos hablado antes, pero no la hemos tocado a profundidad. Una historia conocida gracias a los medios de comunicación y el impactante caso que fue la misma de 4 niños indígenas que quedaron perdidos en el Amazonas, ya que por un fatídico accidente en el que viajaban en una avioneta junto a su madre y algunas otras personas, la tripulación y fueron los únicos sobrevivientes y fueron estos 4 niños los sobrevivientes, ¿no? Ujú. Estos niños lograron sobrevivir y pues algo que nadie se imaginaba que lograrían y de una u otra forma, gracias a los esfuerzos de las comunidades indígenas y el Ejército Nacional del país, lograron encontrarlos, pero esta historia no solamente queda aquí. Ujú. Bajo los relatos y las entrevistas que se le realizaron no solamente a los niños, sino también a los rescatistas que lograron esta labor humanitaria, cuentan algunos indígenas del Amazonas que todos los bosques cuentan con espíritus, que son dueños de estos magníficos paisajes, a los cuales se les debe pedir permiso y respetar este territorio sagrado. En el Amazonas se representan figuras místicas, no solamente de animales fantásticos, sino también de personas humanoides. Sientes que en todo momento te ven y sientes mucho peligro, que la selva te come vivo. En algún momento de la búsqueda, estos chamanes y mamos que buscaban la mejor alternativa para encontrar a los niños, al tercer día empezaron a enfermar. Fue tan grave lo que empezó a ocurrir, no solamente a ellos, sino también a algunos soldados, empezaron a toser sangre, empezaron a sufrir de una agonía indescriptible que no los dejaba respirar, como si la selva no quisiera entregar de nuevo estos niños a su hogar. Uno de estos líderes indígenas cuenta que existe un espíritu, el cual lo denomina el duende. Es el espíritu que habita en la selva, el cual provocó dentro de la misma comunidad de los taitas que estaban acompañando en este momento la búsqueda de los niños, empezaron
a representar sueños y tormentos durante la noche. También cuentan que sienten situaciones de pesadez en el cuerpo. En algún punto el Ejército Nacional del país no solamente encontraba un rumbo para volver a casa, sino también para no poder encontrar a los niños. Aquí, ¿qué pasa? Resulta que uno de los comandantes o digamos como un directivo muy fuerte del Ejército Nacional de Colombia en ese momento era quien lideraba la búsqueda. Resulta que él cuenta en una de las entrevistas que las brújulas se volvieron locas. O sea, empezaron a girar de una manera supremamente extraña, y no solamente la de él, sino de todo su pelotón. No lograban, o sea, en un punto, ellos pensaron que se iban a perder con los niños. O sea, ni que los iban a encontrar ni que iban a volver al punto de origen donde ellos Distracción. salieron. Entonces las brújulas se volvieron locas. Empezaron a brincar sus manecillas. Cuentan los soldados, uno de estos grandes héroes que hace parte de las comunidades indígenas, cuenta que la selva estaba enojada y que no quería entregar a los niños. Resulta que aquí voy a entrar a un punto. No sé, Bill, si tú de pronto viste la entrevista completa a partir de que buscan la manera de recopilar información de la familia de la madre de estos niños. Ojo, para algunas personas que no hagan parte de Colombia, fueron 4 niños indígenas que iban con su mamá y la tripulación. La mamá tristemente falleció y el resto de la tripulación. Él, la persona que dirigía la avioneta, y otro líder indígena. Entonces, estos niños sobreviven y ellos vivían con su padrastro y con su mamá. Resulta que el padrastro agredía no solamente física y verbalmente a la madre de estos niños, sino también a los niños. Ah, jue madre. Y resulta que la niña mayor, que es la que gracias a esta niña, no entienden cómo esta niña logró, porque esta niña tenía como 9 años, el resto era un bebecito como de 1 añito, o sea, como que eran así muy seguiditos De 4 sus y de edades. 6. Ajá. Entonces resulta que ella decía que ella prefería quedarse en la selva que volver a su casa con este hombre. Resulta que durante la búsqueda, el Ejército Nacional, porque obviamente también se les tiene que agradecer, y a la comunidad indígena, porque realmente fueron los indígenas quienes encontraron los niños, gracias al yagé, ellos tuvieron que hacer una toma de yagé, que se la tuvieron que mandar por helicóptero para poder dar con estos niños, porque era una cosa impresionante. Resulta que este señor los acompaña en la búsqueda y fue el primero el que el mamo le dice, o el taita le dice, haga primero usted la toma a ver si con usted ella nos permite encontrarlos. ¿El capitán del ejército? No, ¿Del pelotón? el líder mamo, indígena. sí. Sí. Okay. El líder indígena le dice, el que está en ese momento como uno de los más fuertes, hágalo usted, porque de pronto con usted ella le permite, porque como ustedes tienen un lazo de conexión, aunque no sea de sangre, ustedes conviven. Resulta que este hombre ingiere la bebida y era una cosa impresionante. O sea, él tosía, vomitaba, o sea, su cuerpo, la misma selva no lo permitía. Entonces le tocó a este líder indígena pedir permiso y hacerle para encontrar a estos niños. Y él, esa misma noche, a la mañana siguiente, a las 3 de la tarde, los encontramos. Y los encontraron a las 3:10 de la tarde del día siguiente. Sí, es una hora curiosa, ¿no? Esa hora del día. Sí. Entonces, el padrastro de estos niños los golpeaba, hacía cosas supremamente graves. Uno de los que más se enfermó en la búsqueda fue este hombre, porque la selva tiene un espíritu. Y todo lo que tiene que ver con la naturaleza tiene espíritu. Claro, y si tú has obrado mal, créeme que la naturaleza en un momento te lo va a devolver con todos los poderes. Entonces resulta que, claro, es comprensible que a partir de que fuimos colonizados, todas las personas, entonces existe un Dios y yo soy católica o católico independientemente de sus creencias, pero uno sí tiene que tenerle temor a la naturaleza y un respeto. Y es algo que me gusta mucho que hablan los líderes indígenas, que ellos dicen, es que nosotros ni siquiera queríamos colaborar con el ejército para encontrar a los niños, o sea, hacen parte de nuestra comunidad y ellos iban a armar como una brigada aparte, minga. Sí, o sea, por su parte, pero no con el ejército. Porque para algunas personas que no son de Colombia ha existido una fuerte discusión, y no solamente verbal, sino en general, entre el Estado colombiano y los indígenas, ¿sí? Y uno, a partir de muchas cosas, comprende y está de acuerdo con algunos líderes de decir, es que no se les ha respetado un territorio, no se les respeta sus creencias, se ríen. Y una de las cosas más absurdas, discúlpenme, pero no solamente por el documental que está en Netflix, para algunas personas que lo quieran ver, que a veces algunos entrevistados que tienen que ver
que no hacen parte de la parte indígena, es como si lo dijeran de forma burlesca, como ellos Claro, creen por allá en el monte, no, no es ningún monte. siempre lo toman a modo de Ujú. risa porque sienten que es algo que no les pertenece y porque como no lo comprenden Ajá, o de pronto no tienen la posibilidad de entenderlo o de aprenderlo, exactamente. les da piedra, envidia, son muchas cosas y está mal, Sí, pero a sí no, mismo se castigará. está grave. Entonces, ya cuando ellos están en la selva, gracias a esos indígenas, yo siento que al ejército no le pasó nada. Porque el perrito que los acompañaba, porque aquí entra la historia del perrito, el ejército llevaba, creo que si no estoy mal, el segundo o el tercer día de búsqueda, creo que llevaron un perrito. El perro tenía Sí, un año y un añito y medio tendría el perro por ahí. El perro lo cobró la selva como en pago de sí, yo les devuelvo claro. entonces los niños, porque pues seamos honestos, nada es gratis y mucho menos con la naturaleza. Uno tiene que ser recíproco. Estás escuchando EPCM Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify for Podcast. Síguenos como @EPCM Podcast. Una realización especial de Dance Moon. Bueno, la historia es que finalizando esta misma, la niña, a mí me gustó mucho el relato de la niña. A la niña le hicieron una entrevista, la cual fue la única que ella dio como a entender. Resulta que ellos se empiezan a caminar a buscar ese el río. Claro, Porque la niña les dice, no nos podemos quedar al lado, le dice a los hermanitos, no nos podemos quedar al lado de la avioneta. Ella es la que se despierta escuchando el llanto de sus hermanos y sus hermanos estaban debajo del cadáver de su mamá. terrible Ella este. como ve, recoge algunas cosas de las maletas, se lleva, bueno, ella se lastimó una piernita. Entonces imagínate, una pobre criatura de 9 años, esta niña, con un bebito a brazos, con los otros dos de la mano. No, antes esta niña es impresionante. Ella empieza a caminar, a caminar, a caminar. Ya sentía que su pierna no le daba más, pero aún así tenían que seguir. Ella hizo varias tiendas pequeñas de campaña. O sea, una cosa impresionante. Ella cuenta que la mamá de niña le explicaba cómo cazar peces. Se comieron varios peces crudos al lado del río que ella misma logró pescar. Sí, ok. Entonces, siento que de alguna u otra forma ella es quien salva a sus hermanos, se salva a sí misma, pero hay algo que ella dice y es que el día que los encuentran, ella ese día ya le había hecho como de alguna manera extraña a la selva, como que ya, o sea, nosotros nos quedamos aquí. Porque si ese día los hubieran rescatado, ese mismo de esos niños fallecen. Porque Claro. ellos estaban desnutridos, al parecer una víbora se los iba a comer y ella como pudo la mató, como con un garrote que encontró con un palo muy grande. O sea, es una historia que uno dice, Sí, en Netflix, está en existe Netflix. un espíritu más allá y que no podremos comprender nunca en la naturaleza, en los bosques, en las montañas, en donde tú lo quieras ver, sí, Se te nota la emoción con que cuentas porque esta sí, historia. no, es que es muy fuerte. No, y ahorita entramos al otro tema que tú al principio tocaste con este chico que tristemente perdió la vida. El por qué suceden muchas cosas y la gente, y sobre todo el hombre blanco, cree que entonces son ideas de gente que vive en el monte. No es que no son Sí, ideas de gente que vive claro. en el monte. Es un conocimiento antiquísimo que se merece con todo el respeto. Uno, dos, son personas supremamente sabias. Si viven en estos territorios es por algo. Es correcto, ¿Mm? sí. Y lo que más me gustó fue un chico que fue el que los acompañó porque conocía ese pedazo donde estos niños se perdieron. No me preguntes por qué, porque le preguntan. Y él dice, yo me conozco la selva como si fuera mi casa. Es el único que les dijo, de aquí a acá existe tal ruta. O sea, ellos tienen que estar buscando agua. Pero como es tan grande y la misma selva los empezó a aturdir, como diciéndoles como, hey, yo no los voy a soltar, yo no los voy a soltar. Ustedes se pueden ir o se quedan. Y mira que los entregó y él se puso a cantarles. Él no sabe por qué. Él fue el único que no tomó yagé, este chico. Empieza a cantarles una canción y los niños la tararean. Él nunca había cantado esa canción. No es, digamos, como una canción que hagan en los rituales indígenas. Él no entiende por qué. O sea, la historia es completamente mágica. Sí, Completamente es una mágica. cosa No, no impresionante. tiene una explicación natural, no tiene una explicación formal. Es simplemente la magia existe y ya. Y entremos con el último. Ya esto es de ñapa y ya entramos con
con el más reciente colombiano. Nos vamos a ir lejos, vámonos para Tailandia. En Tailandia les pasó algo muy similar, pero eso ya pasó hace mucho. Algo muy similar a los niños del Amazonas. Sí, un grupo de jóvenes en acompañamiento con su director de fútbol decidieron adentrarse en una cueva bastante famosa en Tailandia, la cual cuenta con estalactitas que pareciese que fueran de ciencia ficción, y dentro de la misma existe un caudal muy pequeño de agua. Cuando han decidido entrarse era época de verano, así que no corrían ningún peligro y ellos pensaron pues que vamos, No había problema, entremos, sí. sí. En muy pocas horas empezó a llover, cosa que de pronto uno Era no- demasiado extraño porque en verano no llueve. Y esta cueva empezó a inundarse. Ha llegado a tal punto que una de las estalactitas se rompió y con esto los dejó atrapados dentro de la misma. Duraron 9 días atrapados. Cuentan que escuchaban risas, cantos de un gallo todos los días. Empezaron a alucinar que existía comida dentro de la misma cueva. Los organismos de rescate buscaron todas las herramientas e incluso internacionalmente buscaron ayuda. Es que estos chicos, era un equipo de fútbol, no sé si sabías, pero en Tailandia es como, les pasa como en muchos países aquí en Latinoamérica, que no se le presta atención a una población vulnerable, ¿no? Entonces, Ah, este al chico, conocimiento tradicional y el- ancestral. no en general, no, como que no hay un acompañamiento del Estado para que las nuevas generaciones no tomen malos caminos o se les presente una oportunidad del deporte, el estudio, lo que sea. Allá también tienen el mismo problema que aquí, en nuestro amado Latinoamérica. Resulta que este profesor, que ellos habían ganado un partido, les dice, ay, no, vamos a tal cueva y tal. Pero pues él ya un adulto, y él dijo, Estamos en verano, vamos a tal hora". O sea, ellos no fueron a las 2 de la mañana. Ellos entraron como a las 10:30 de la mañana. O sea, como causalidades de la vida. Sí, ellos entran, se viene un aguacero torrencial y quedan atrapados. Y es tan fuerte porque esto es muy loco. Aquí te vas para atrás. A ver, cuéntame. Resulta que el director de este equipo de fútbol, que es el chico que les dice a los estudiantes como tal, resulta que él fue monje budista. Él quedó huérfano cuando era niño. Okay. Resulta que su mamá fallece porque su hermano mayor le da una enfermedad gravísima y ellos eran personas de escasos recursos. Muere el hermano y la mamá muere de pena moral al poco tiempo. Él queda a cargo de 6 hermanos. Resulta que de los 6 hermanos solo queda él y otro hermano. El resto, chao. Resulta que él empieza con esta vaina del budismo porque de alguna manera los monjes, como que si tú te conviertes y tienes familia y quedas huérfano, ellos te colaboran con alimento, con techo, con lo que tú quieras, pero tienes que ser parte de la comunidad. Este profesor, mientras que estuvieron 9 días con estos niños, les enseñó a meditar. Y a tal grado que ellos decían, si nosotros nos daba desespero por comer, queríamos llorar, nos desesperábamos, pero nada sacábamos con eso. Y este hombre les empieza a decir, entonces él en la entrevista dice, es que si yo no hubiese hecho parte de esto, de meditar, de ser budista, yo creo que nos hubiéramos muerto al otro día. Sí, es que en realidad los monjes tienen esa cualidad, ¿no? Esas habilidades tan increíbles que yo los admiro bastante, porque aún así nosotros, siendo magos y brujas, nos desesperamos a veces, y mira que hay que aprender de ellos. Sí, son Y impresionantes. me parece que utilizó muy bien los conocimientos, porque ese momento es el momento justo para aplicar todos los conocimientos aprendidos. Ujú. Y es que ellos duran hasta un mes sin comer, Sí. tomando agua nada más, por No, ejemplo. pues ponle que el mayor tenía 13 años. Pero claro que la concentración está en Sí. el cerebro y en el espíritu, o sea... Es bastante bien, interesante. me parece muy buen profesor. Sí, muy, muy chévere. Bueno, entremos con el último. ¿Qué pasó con este chico? Él se llama Kevin, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Esto pasó el 31 de diciembre del 2024 en nuestro queridísimo país, Colombia. Resulta que era un muchacho que iba con su novia y con su suegra. Resulta que ellos desde hacía tiempo querían hacer, digamos, como algo diferente,
pasar un 31 de diciembre, comienzo enero, con toda, vamos a caminar, tal. Ellos van al Nevado del Tolima. Del Tolima, sí, Y señora. resulta quien lleva la expedición o esta excursión es un primo de él. Resulta que el primo de él supuestamente era un guía certificado por el Parque Nacional. De aquí en adelante que les quede claro, si ustedes van a hacer un tour, si ustedes van a ir a caminar, lo que sea, si van a pagar una expedición, miren primero en internet si estas personas son realmente quien dicen, digamos, tener como ese conocimiento. O conseguir un acompañamiento de las comunidades o de las personas que viven cerca del territorio. Exacto. Porque es que resulta que este muchacho, confiando en su primo, le dice, listo, yo voy con mi novia y con mi suegra, ellos eran deportistas, este chico, su novia y su suegra, son personas que les gusta cuidarse mucho, salir a caminar, porque nosotros sabemos que el subir o escalar este tipo de territorios no es para cualquiera. O sea, uno tiene que ir preparado con antelación. Ellos se alistan, rico, van, llegan al territorio, o sorpresa, lo recibe alguien que hace parte del parque, o sea, alguien gubernamental que tiene que estar pendiente. Les dicta una charla. Mira, aquí empezó el punto número 1 y por qué quiero tocar yo el tema hoy de ese tema. Resulta que quien lo recibe les da una charla no de qué precauciones se deben tener en la montaña, como estos son los equipos, lleven un radio, o sea, no. No suban rápido, vayan no, lento. ponle cuidado. Nada de eso. La guía lo que les dice es que les dio la clave. Ustedes van a entrar a un territorio sagrado. Ustedes tienen que pedir permiso para poder entrar. Les dio una charla, ok. a lo cual lo denomina esta niña que es la novia de este chico, que se llama Joyce, la novia de este muchacho, quien cuenta. A ella le pareció curioso. A mí no me hubiera parecido curioso. O sea, digamos, yo sé que voy a ir a una montaña, ¿no? Y yo no creo en esto. Pero de primerazo a mí me dicen, ve, Luna, es que aquí se respeta. Y Tienes entonces que- digamos que yo digo, ay, desde aquí la gente es loca. Te lo juro que algo pasa ese día. Sí, Yo es que siempre siento pasa. que lo que le pasó a este grupo no es solamente por la irresponsabilidad de este tipo, que era primo de este chico que pierde la vida, porque es un irresponsable de aquí a Pekín. Porque tú cómo le vas a hacer eso no solamente a tu propio primo, sino a 12 personas más. O sea, tú no eres certificado, tú no eres nadie, mucho menos avalado por el parque. No fueron con las condiciones a las cuales uno hace una caminata de estas. Nada, ya te digo por qué cuento esto. Resulta que ellos van subiendo tal. Esta parte, existe una parte en el territorio que es privada. Son 2 fincas que están dentro de la misma montaña. Ok. Resulta que estas personas prestan como el servicio de arrieros, de llevar el equipaje en mulas o las personas se echan las maletas Eso al hacen hombro parte de la comunidad. y empiezan a caminar, ahí para arriba. Bueno, resulta que estos chicos no se les ofreció o el guía no les dijo, no, es que ustedes pueden pagar para que no carguen todas las maletas llenas de las cosas necesarias para hacer este emprendimiento, como esta ruta. Ascenso se le dice. Exacto. No, ellos empiezan a caminar al punto del frío de congelación, porque tú sabes que subir una montaña esta no es fácil. 1, 2, no todas las personas resisten, por más que yo diga, es que yo soy una deportista de alto rendimiento, yo no sé mi cuerpo si me llegue a fallar a tantos metros de altura. Sí, es correcto. Este chico que fallece no era un muchacho que uno dijera, no, era un muchacho que corría una vez al mes, no, o sea, era un deportista de, yo diría que más o menos entre un mediano a alto rendimiento. Tenía un alto rango, sí. Entonces, a él le costó en un punto, bueno, fuera de eso, el guía, lo pongo entre comillas porque eso no es un guía, iba con gripa grave. Si ustedes van a hacer, así ustedes me digan, Luna, es que yo voy a caminar el desierto Loma Arriba, pilas. ¿Por qué? Porque en algún punto, si tú vas con alguien que desde el punto 1 está enfermo, no suban más. Llamen, pidan auxilio, devuélvanse, pero no sigan. Y entonces a mí se me quita como estar aquí nosotros al nivel del mar. No, mi vida, porque la naturaleza coge y te peina y te dice que nos fuimos. Eso fue lo que le pasó a este chico. Incluso la novia cuenta en el relato que la montaña, ellos ya se les había acabado el agua y en algún punto existe como una reserva de agua natural. Que tú, Eso es lo más sagrado que que existe. tú le
que tú le pides permiso a la laguna porque muchos, o sea, no solamente Sí, eso sí es cierto. este muchacho que iba de guía, sino también la misma gente de la comunidad, que uno le puede pedir permiso y si ella te lo concede, puedes tomar de su agua, de la laguna. ¿Mm? Y resulta que ellos... Un paréntesis. Para poder beber de esa agua, tú tienes que hacer un pagamento. Sí, claro. O sea, Sí, sí, tienes sí. que entregar algo tuyo, así sea Ujú. un pedazo de uña. O sea, es algo representativo que tú le tienes que entregar a la tierra. Sí. Obviamente el pedir permiso no es solo, Montañita, ¿será que yo puedo tomar agüita de este laguito tan bonito que se ve? no, o sea, es algo muy serio. Ujú. Y es algo que la gente no comprende. Sí, no. Yo tengo un amigo cercano que hizo lo mismo, como, no, me metí a nadar. Yo no sé qué le pasó, creo que se le partieron las piernas. O sea, en ¿Eso es en realidad. serio? Sí, Sí, eso es muy es en serio. algo. Los puntos sagrados son algo que uno tiene que Ujú. respetar. Ustedes, oyentes, si están escuchando esto, o sea, no lo tomen a mal, sino que edúquense un poquito, comprendan más la situación. Si les dicen que es un punto sagrado, y es que aquí, por ejemplo, todos los nevados son completamente un punto sagrado. Entonces, bueno, resulta que aquí no estamos culpando, ojo, aquí no estamos culpando ni a la víctima, No, ni no, a no sus estamos, no familias, nada de estamos eso. culpando a Simplemente nadie. estamos haciendo una retroalimentación Para porque que a a las demás veces, personas tampoco les pase. porque O a sea, veces la gente cree, o de pronto, fuera de su desconocimiento, o sea, no es solamente que, ay, qué linda la montaña, entonces yo llegué y me tomé una selfie. No, o sea, esto es en serio. Así sea un parque que digan ustedes, no, es que me fui, digamos, a la reserva de Sopó, que queda muy cerca de la ciudad de Bogotá, que es muy bonito. No es que es un parquecito y todo pinche. No, no, no. O sea, es un territorio que hace parte de un anillo ancestral, que uno tiene que entrar con todo el respeto y pedir permiso. Entonces, ¿qué sucede? La laguna no les permite beber del agua que tenía en ese momento. Sale toda amarilla. Ellos no pudieron tomar agua. No se los permitió. En ese eso punto, parece cosa de magia. no, y es que existe acá un relato. Resulta que esta niña Joyce, la novia de ese chico que se va, ella le pregunta a una de las compañeras con las que iba en la excursión, no se conocían, pero como que del mismo grupo. Le dice, ¿por qué está pasando esto? Porque la laguna, cuando ellas ascienden, ellas llegan solas primero, porque el equipo estaba disperso, no había coordinación, o sea, esto era un desastre, esta vaina. Ellas llegan a O ese sea, punto. ya iban desordenados. No es que desde desde el un principio. inicio, porque Claro. el guía para subir a cualquier montaña en Colombia que tenga que ver con nevados son mínimo 3 guías certificados para un grupo de 12 personas. Eran 12 personas con un guía. Y estas personas empezaron a perderse porque el guía iba con la novia y la novia no tenía la suficiente resistencia física para subir esta vaina. Entonces el guía se empezó a quedar con la novia y delegó a alguien del grupo para que los fuera como guiando, pero esta otra persona tampoco tenía ni idea de dónde estaban, porque es que eso no está señalizado. Claro. Y esto es otro punto importante. Si existen en Colombia o en donde sea parques nacionales, señalicen, no cuesta nada. ¿Qué cuesta conseguir, no sé, un cordón, alguna vaina por Lo si que pasa alguien es se que, pierde? espera, ya que te intervengo yo acá en este momento. Sí es cierto, o sea, sí es cierto que ese tipo de parques debería tener señalización, sino que es que hay un punto, como les explico, que no pertenece sino solo a las comunidades indígenas. Sí, claro. Es un punto sagrado, entonces ellos no permiten ya poner señalización. A partir de cierto punto, ¿me comprendes? No, pero la es que idea? desde un inicio en este nevado, porque sé que en algunos nevados sí, o sea, al menos Pues al sí. principio colocan como un croquis de cómo es, y uno dice, ah, bueno, listo, pero no, allá no hay ningún tipo de señalización, ni siquiera al parecer desde que tú entras al parque. Sí, sí, Entonces, del decir, no sé, alguna, o yo me llevaría Porque una es que, brújula, o un sea, mapa, alguna ¿sabes por vaina. qué? ¿Sabes por qué no le ponen señalización? Porque es que hay puntos que no deberían ser accesibles al público. Ah, ok, ya. Entonces, a partir de ese momento que ellas, esta chica y la otra muchacha con la que estaban intentando recoger agua de la laguna, una de ellas le dice que por qué no se les permitió tomar del agua que estaba en la laguna. Y la otra chica le dice, lo que pasa es que la montaña es muy celosa. Y lo mismo el agua. Ellas nos ven como un enemigo en ese punto, y yo les voy a decir algo. Ustedes no se pueden dedicar a la brujería, no es necesario ser medium ni mucho menos, pero si ustedes están en un punto, digamos, como este caso, devuélvanse. Devuélvase porque son avisos. O sea, yo siento que una vez se omite, Bill, señales que se le presentan a uno en el camino.
y Sí, es uno verdad, es decide verdad. omitir. Este niño sigue caminando, pero ya estaba muy enfermo porque le empieza a dar gripa y existe una, si no estoy mal, es un término de mal de altura, creo que es que se llama, que llega a un punto que el cuerpo... Los pulmones se comprimen. Exactamente. A él le dio esto. Ellos aún así continuaron con la ruta trazada. Llegan a la cima, tal. Él no puede llegar a la cima por su condición. Ya estaba muy enfermo. Cuando baja su novia y su suegra, lo encuentran muy mal. Uno, dos, las personas que estaban o que estaban llegando a ese punto, como que ellos tienen como varios puntos, ¿no? De encuentros. Creo que en las montañas tienen como esa historia. Nadie lleva un teléfono satelital. Entonces, por eso y por muchas dificultades y situaciones muy complicadas, si quieren ver la entrevista, está en YouTube el relato de esta chica que lo cuenta con su mamá, que es un relato desgarrador, que aquí no se está culpando porque siento que de alguna u otra forma ya se culpan de lo que sucedió. Hay momentos que uno no espera que a uno le vaya a pasar eso, uno nunca se imagina una historia de estas, pero yo sí les quiero hacer, y estando Bill acá presente, una acotación o una nota importante. Si ustedes van a ir a un territorio, sea un paisaje, sea un bosque, sea cuevas, por favor, uno, investiguen. Dos, si es necesario comprar mapas físicos, no se fíen del teléfono, no se fíen que la persona que dice ser un guía realmente lo sea. Certifiquen y busquen con veracidad la información a la cual, o sea, digamos que en base a esta información nosotros vamos a decir, listo, la mitad la tengo hecha. Y si se le representa, digamos, no es que quisimos hacer tal cosa en un territorio donde no pedimos permiso y nos pasa, a uno siempre le presentan como avisos, como, hey, pilas, vea, tal. Y esta niña termina contando que la montaña se ha llevado más de una persona que se ha perdido ahí. Sí, no, yo tengo una variedad de relatos y lo que dice Moon es cierto. Por favor, hagan caso a todas las recomendaciones, siempre sean muy respetuosos, investiguen, no se queden solo con lo que les cuentan y bueno, la verdad, yo sé que es un hecho lamentable, no, como decimos, no estamos culpando a nadie, simplemente es para que se tome como un acto de enseñanza y no se siga repitiendo. Ujú. Bueno, mis amores, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Las esperamos y los esperamos en el próximo episodio. Los invito y las invito a compartir este contenido de valor, a compartírselo a la tía, al primo, a todo el mundo. Les envío miles de bendiciones. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este punto y nos escuchamos en un próximo episodio de Esto parece cosa de magia, donde la realidad supera la fantasía. ¡Chao!